quedaron, listo. Bueno, mis amados. Tema grupo de lectura, la sana doctrina. Esto es importante aprender porque muchas veces hablamos de la sana doctrina, pero en realidad no entendemos qué es la sana doctrina. Y un dato curioso es que la mayoría de las personas se agarran por dos cosas que no son la sana doctrina, sino más bien la interpretación y la aplicación. Vamos a ver tres enfoques muy importantes en este grupo. Siempre cada tema estará orientado a entenderlo de esta manera. Se irán agregando otras reglas, pero digamos que el enfoque principal siempre será este. La sana doctrina, enseñanza saludable, fiel a la palabra de Dios que transforma vidas y edifica en la verdad. La sana doctrina en el griego significa higiénico o limpio. Es importante entender que la Biblia de Dios, la palabra de Dios, es simple y es contundente en algo. Dios dice: amarás a tu prójimo. Ya, ahí termina. Es simple, higiénica, no va elaborada de conceptos pero es que no. Amarás a tu prójimo. Eso es simple, higiénico, limpio. Siempre en la sana doctrina, y hablamos de esa parte de la sana doctrina, quiero que vayamos a la palabra porque la cita bíblica no está en la diapositiva. Vamos a Hebreos 13:9. Si alguien desea leerlo, puede alzar la mano y con gusto puede leerlo allí. Hebreos 13:9. Bien, pueda mi hermana Amparito. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, amén. ¿Qué dice? Es que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Existen doctrinas diversas y extrañas. Cuando hablamos de la palabra sana doctrina, yo creo que aquí vamos a ver tres aspectos antes de que cambie la diapositiva. Está la sana doctrina, luego sigue algo que se llama la interpretación de la sana doctrina, es entender correctamente la palabra de Dios en su contexto original, con dependencia del Espíritu Santo. Ahora, vamos a profundizar cada parte que estamos leyendo aquí en la diapositiva. La interpretación es muy importante a la hora de ir a enseñar un versículo. ¿Qué quiere decir? Su contexto histórico, el por qué se dijo, a quién se lo dijeron, qué querían decir con eso. Eso más bien es la interpretación de la sana doctrina. Aquí es donde entran los ministerios que nosotros ya conocemos, el de maestro, el del pastor, estos ministerios que tienen la responsabilidad con la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice siempre con dependencia del Espíritu Santo, no con dependencia de ChatGPT o de alguna cosa rara, aunque nos apoyamos en estas herramientas porque son una bendición, yo la uso, pero todo lo que hagamos siempre tiene que ir a preguntarle al Espíritu Santo. O sea, siempre tenemos que ir a orar. Nosotros preparamos un tema, miramos en las redes, miramos en las aplicaciones, que son una bendición cuando las usamos como es, pero al final de prepararla siempre hay que orar al Espíritu de Dios para que sea Él guiándonos en ese mensaje. Porque muchas veces queremos decir algo, pero Dios desea enseñar algo diferente con esa misma base, amén. Entonces la interpretación, como esa palabra, vamos a pronunciar, pues a profundizar más adelante esa parte de la interpretación, siempre será una interpretación. Una interpretación no se puede volver una doctrina, porque una interpretación siempre está sujeta
a ser enriquecida por otra interpretación de ese mismo versículo. Ejemplo, si yo doy un tema, esta es la interpretación que Dios me da a mí, pero si Dios también le dio esa palabra a otras 3 personas más y les dio sabiduría para entenderla, pues mi interpretación no es una interpretación universal, sino que es una parte. Ahora, Dios en su gracia infinita, en su amor grandioso, como mi mente es limitada como ser humano y no puedo, lo que leímos ahorita en Romanos, conocer a profundidad la grandeza de Dios, porque este cerebro no da para tanto, Dios permite que otras personas también puedan conocer esa palabra y agregar esa interpretación de ellos para ir formando darle más forma a esa interpretación. Espero que allí quede pues esa parte más o menos entendida. Mi hermana Amparito, bien pueda. No se escucha, ya se escucha. Sí, ¿qué hago? ¿Leo? Ya mi hermana, ya se oye. Ah, ok. Sí es cierto, a veces se dan revelaciones sobre la palabra, pero según lo que uno está orando y pidiendo en el momento, ¿cierto? El Señor se manifiesta y le habla a uno a través de su palabra. Entonces, otra persona no la interpreta igual. Sí, así entiendo yo. Sí, pero algo muy importante es que para eso la sana doctrina, la palabra misma, nos da el enfoque de la interpretación. Por ejemplo, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, que vamos a estar profundizando en esta enseñanza, Dios está haciendo claro, tu prójimo, o sea, todo el que esté externamente a usted, debes llamarlo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí, la interpretación tiene que ir siempre acercándose a esa verdad, el amor, el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues la vecina, el empleado, el de la iglesia, mi hermano, mi familiar en la casa. Esa interpretación siempre debe ir a lo que más se está acercando al versículo. ¿Qué es lo que decía Hebreos sobre interpretaciones diversas y extrañas? Es cuando empiezan a agregarle cosas que no tienen nada que ver allí, o que pone peritos o condiciones para que este principio se pueda enseñar, que lo vamos a profundizar más adelante. Y luego viene la tercera, que le llaman la aplicación de la sana doctrina. Ya enseñamos esto, ya lo entendemos de esta manera, ahora hagámoslo aplicable a la iglesia de la manera más saludable posible. Por eso dice vivir y poner en práctica la verdad de Dios en nuestro diario vivir para reflejar a Cristo en todo. Entonces, esa aplicación varía de acuerdo a la denominación. Por eso les coloco un ejemplo para cuando estemos profundizando. Hay iglesias que celebran la Santa Cena cada año. Hay iglesias que la celebran cada 6 meses. Hay iglesias que la celebran cada mes. Y donde estoy yo, se celebra cada 8 días. Ahora, más adelante veremos el porqué de esa aplicación. Ahora, las 4, ¿hay una inválida? No. Es válido, porque no hay una parte que diga exactamente cómo se tiene que celebrar. Pero esa aplicación cambia de acuerdo a la denominación, de acuerdo al lugar donde estamos o de acuerdo a la iglesia donde estemos. Entonces, esto es importante porque lo que tiene dividida la iglesia del Señor en estos tiempos son las últimas 2, la interpretación y la aplicación, que es lo que tiene a todo el mundo agarrado en las redes de quién tiene la aplicación correcta, cuando en realidad solamente son doctrinas de hombres, pero no son verdades bíblicas. La única verdad bíblica es el versículo escrito allí sin alteración alguna. Esa es la única verdad. Desde allí en adelante viene interpretación y viene aplicación, pero todo siempre es
del hombre, para que me entienda, que uno va al Espíritu Santo para que le dé sabiduría de cómo hacerlo, que eso es lo que debe hacer todo predicador. Por eso hay que tener cuidado también como a quién escuchamos en las redes. Muchas veces las personas predican lo que escuchan en un TikTok porque una persona interpretó algo de una manera y dijo, así es, este hombre tiene razón. Y luego se va y predica lo mismo. No va a la fuente original que es la palabra, si este hombre está interpretando bien o está agregándole cosas que no son, y luego aplica un error y vuelve la denominación o la iglesia en la que está con un concepto que no es bíblico, pero que la iglesia lo toma como bíblico. Entonces, hay gente que no va a las iglesias, pero siguen pastores por las redes y viven de acuerdo a las enseñanzas de esos pastores. O sea que no solamente es que vayan a la iglesia, no, que es que en la iglesia nos adoctrinan. Las redes sociales tienen adoctrinados al 99% de las personas que las están viendo, porque es que usted escucha pastores en las redes y de acuerdo a lo que ellos predican, de acuerdo a lo que ellos enseñan, en tanto la interpretación y la aplicación, muchas veces nos lleva a hacerlo de manera consciente o inconsciente y también estamos siendo adoctrinados. Entonces eso es importante que vamos a aprender como primer tema en este grupo, es a entender qué es la sana doctrina. Por eso todo pastor que predique la palabra debe leer la Biblia, debe de leer la palabra. Por eso este grupo de lectura, pues va a ser un grupo de lectura. Va a ser un grupo que le gusta leer. Casi todos los que están acá les gusta leer. Les gusta los significados, les gusta la interpretación, les gusta la historia. Entonces vamos a ver un tema donde vamos a ver historia, donde vamos a ver personajes, significados, interpretaciones, para llegar a entender lo que es la sana doctrina. Por eso es un grupo de lectores amantes de la palabra de Dios, pero es eso, lectura. No es un grupo motivacional, sino de lectura, que nos va a llevar a profundizar, para poder cuando enseñemos o hagamos algo, pues seamos responsables en cuanto a lo que estamos enseñando. Amén. Sigamos con la siguiente diapositiva, mi hermana. La sana doctrina. Aquí pues traté de resumir esa parte. ¿Qué es la sana doctrina? Es la verdad de Dios revelada en la Biblia. Más adelante veremos la historia de la Biblia también, de por qué nosotros creemos en la veracidad de la palabra y de cómo pues un libro que fue escrito en 1500 años más o menos, con más de 40 autores, tiene una fluidez y una armonía perfecta y una concordancia en cuanto a versículos del Antiguo y del Nuevo, que fueron escritos en años diferentes y con personas diferentes, y vemos una armonía en cuanto a esta parte. Entonces, eso lo veremos adelante en la Biblia. Dice, es la verdad de Dios revelada en la Biblia, es la enseñanza fiel y fundamentada en las Escrituras. La palabra sana allí no está escrita, dice literalmente significa estar sano, estar saludable, estar completo, dice libre de corrupción. Esta palabra es importante entenderla de la sana doctrina, es que no está corrompida, sino que está saludable para la edificación de nuestra vida. Es el alimento espiritual que fortalece nuestra fe. Es la respuesta que necesitamos para lo que nos está sucediendo. Por eso la palabra, cuando es saludable, o sea, cuando nosotros leemos la palabra, por eso muchas veces insistimos a las personas, hermano, lea la Biblia. Hermano, lea la Biblia. Porque a veces nos acostumbramos, y no le estoy diciendo que no lo haga, pero muchas veces uno con el celular se acostumbra a la palabra diaria. A ver que hoy me arroja, por suerte, el algoritmo, y a veces le arroja uno el mismo versículo siempre, gloria a Dios, ya leí mi versículo diario, pero nunca hemos tomado como la iniciativa de leernos un libro completo, de profundizar en ese libro, de que no nos lo lea otra persona, sino nosotros mismos. Muchas veces con el devocional suele pasar eso. Yo no digo que no escuche un devocional, y hay pastores que son muy buenos, Dios los usa mucho en los devocionales,
pero también hay un tiempo de nosotros con Dios, un tiempo personal donde solo estamos Dios y yo, donde solo estamos Él y yo hablando, donde solo estamos Él y yo leyendo la palabra y Él explicándola a mi corazón. Eso es importante porque eso nos ayuda a fundamentar nuestra vida en la sana doctrina. Por eso, esto es una pregunta para reflexionar, para que usted la apunte allí. ¿Cuánta sana doctrina realmente hay en mí? Esta es una pregunta que usted se debe reflexionar. ¿Cuánta sana doctrina realmente hay en mí? Porque muchas veces tenemos conceptos aprendidos de interpretaciones y de aplicaciones humanas y nos volvemos una realidad en nuestra vida como bíblica. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner. Una vez por allá en un lugar lejano, alguien decía que el color negro era del diablo y que todo lo del color negro era del diablo y eso se quedó en ese lugar aprendido. Entonces, hoy en día, pues las consolas, los baffles, los micrófonos, pues vienen negros, o sea, es la mayoría, ¿no? Y esa persona no concibía de que fueran negros, o sea, no, porque eran del diablo. Y se le volvió una verdad a esa persona, ese concepto. Suena chistoso, pero hay gente así, hay gente que se le vuelve una verdad, algo que aprendió, pero nunca se ha preguntado, ¿realmente esto viene de Dios? O sea, ¿realmente esto lo enseñó Dios en su palabra? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no leemos. Entonces, si realmente queremos conocer la sana doctrina, tenemos que ser responsables y coger la palabra. O sea, tenemos que leer la Biblia, porque eso es lo que nos va a permitir. El Espíritu Santo trabaja con la palabra aprendida, pero si no leemos nada, pues ¿cómo nos va a hablar algo? Él trabaja con lo que hemos aprendido. Entonces, si no leemos la palabra, pues ahí tenemos un problema, un grave problema en nuestra vida. No tenemos sana doctrina. Por eso es tan importante leer la palabra. Es la guía segura que nos libra del error y de la confusión. Porque hay tantas personas confundidas hoy en la actualidad. Frases como yo no sé en quién creer. Hay tanta cosa que está ahorita, que esto es malo, que sí se van para el cielo, otros que no, otros que sí, otros que qué es esto, que lo otro, pues porque no se lee la palabra. Porque cuando la palabra la leemos, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que Él nos enseñará y nos llevará a toda verdad. Que Él nos libra de la apostasía. O sea, no hay una relación tampoco con el Espíritu de Dios. Entonces, al no haber relación con el Espíritu Santo y al no haber palabra, la gente no quiere, no entiende. Entonces buscan en las redes algo que les convenza. Una enseñanza de 10 segundos, una reflexión de 10 segundos que trate de responderle lo que ellos anhelan, pero por pereza no leen, que es la palabra. Entonces, mucha persona por eso está en confusión, porque no siguen la palabra. O sea, usted tiene que darle me gusta a la Biblia, no tener tantos pastores en las redes sociales, sino dele me gusta mejor a la Biblia. Cójase la Biblia y léasela y verá que es más fácil, uno más fácil sale así de la confusión y sale así del error. Es leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Pues siempre. Termine y vuelve y arranca. Termine y vuelve y arranca. Como les decía la vez pasada, usted nunca se va a cansar de leer la palabra si usted entiende, y yo entiendo, que es inagotable en cuanto al conocimiento. No nos cansamos de ella si entendemos este principio. Estudia la palabra con diligencia y oración, con corazón humilde. Vamos a rectificar. Segunda de Timoteo 2:15. El que la quiera leer puede alzar la mano. Otro puede leer Juan 8:31-32. Creo que a todos ahí les aparece la diapositiva. Está Santiago 1:22, Hebreos 10:24-25, Efesios 4:15, para que participemos. La idea es que no se queden ahí en silencio, sino que sí también no es obligatorio prender las cámaras, ¿listo?
Ya es decisión suya si desea prender la cámara o no, pero sí sería bueno que le escuchemos la voz, así sea una vez en el grupo. Segunda de Timoteo 2:15, la hermana Janet levantó la mano. Luego sigue de segunda la hermana Diana con Juan 8:31. Sería la segunda. ¿Quién más va a leer? Listo, mi hermana Janet, comience con segunda de Timoteo 2:15. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire que dice aquí la palabra, gracias mi hermana, dice aquí la palabra, estudia con diligencia. Dice, y oración, o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la palabra? Estudiarla con diligencia. Mucha gente mantiene aburrida. Hay una frase que mi papá me enseñó en su momento y es, estoy aburrida, lea la Biblia. Es que no tengo nada que hacer en las tardes, pues póngale la Biblia y verá que le crece la fe y se le va el tedio. Porque la palabra de Dios está diciendo en 2 de Timoteo 2:15 que estudiemos con diligencia la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros no hacemos eso, dejamos de lado. Yo en su momento me molestaba esa frase, me molestaba, ¿para qué? Uno le molesta. Pero después reflexionando, cuando estaba más joven, yo decía, pues verdad, ¿no? O sea, si uno no lee, ¿cómo va a aprender? Y sí sirve. Mire que cuando uno está por ahí mirando las paredes, pensando si la vida es sí o no, o en los complejos o en los problemas de la vida, o sea, porque uno se pone a divagar. En vez de ponerse, por eso es que hay tanta ansiedad hoy en el cuerpo de Cristo, es porque uno piensa más en el problema que realmente ponerse allí. Entonces, es importante mirar esa parte de que leer la palabra, o sea, dejar de ser ocioso y ponerse a leer. Fuente inagotable de vida es también la palabra de Dios para nosotros, o sea, de conocimiento y de sabiduría. Y una de las cosas tremendas que yo he descubierto en la palabra es que usted siempre sale con una enseñanza, siempre sale con una reflexión. Ama la verdad, dice, busca la verdad por discusión, no busca la verdad por discusión, sino por transformación. Mi hermana Diana, Juan 8:31 y 32. Amén, pastora. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire qué tremenda, gracias mi hermana, mire qué tremenda esta parte. Dos que se animen a leer Santiago 1:22 y otro Hebreos 10:24. Mire que dice, si permanecéis en mí, dice que realmente conoceremos también la verdad y la verdad nos hará libres. Mire qué tremendo esto, es que ahí nos hace reflexionar sobre algo. ¿Por qué no somos libres realmente? Porque muchas veces no permanecemos, no somos discípulos del Señor y no permanecemos en la palabra, o sea, no somos constantes en la palabra y por eso no hay libertad, porque en la palabra de Dios está qué es lo que nosotros necesitamos para poder ser transformados, para poder nosotros ser liberados. Muchas veces las personas buscamos respuestas en otros lugares cuando realmente la respuesta siempre está en la palabra de Dios. Por eso es sana, es saludable para nosotros también. Es algo que nos transforma. La palabra de Dios está allí para consolarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos cómo es Dios, para enseñarnos ese propósito, para afianzar nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, obedece la verdad. La doctrina verdadera se demuestra en una vida obediente. Mi hermana Karen, Santiago 1:22. Amén. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Y la palabra hacedor significa accionar, significa realizar, ejecutar. Muchas veces sabemos mucho, pero ejecutamos muy poco. Eso hace de que realmente no seamos efectivos o haya una verdadera transformación. Entonces, la sana doctrina, ¿cómo se vive? A través de la obediencia a la palabra, lo que dice Dios allí. Si Dios dice que hay que orar, pues oramos. Si hay que ayunar, ayunamos. Si hay que congregarnos, nos congregamos. Si hay que leer la Biblia, la leemos. Si hay que hacerle bien al prójimo, se lo hacemos. Si hay que pedir perdón, pues pedimos perdón. Si hay que o sea, lo que diga la palabra de Dios, lo empezamos a hacer. Eso es sano. Eso es lo que está diciendo la palabra. No solamente oidores. Hoy tenemos una situación, cuando hablamos de la iglesia, hablamos a nivel general en el mundo. Es que la iglesia se volvió degustadora a través de su oído de palabra. Por eso la gente dice, uy, esta palabra estuvo poderosa, pero la pregunta es, ¿cuánto de ahí yo voy a tomar y voy a aplicar para que realmente yo demuestre esa bendición que hoy recibí? Porque si hoy me están hablando de algo, digo, uy, qué bendición, qué palabra tan magnífica, pero salgo por la puerta y sigo en lo mismo, pues no estoy obedeciendo. Entonces realmente no estoy viviendo la sana doctrina. La he escuchado, pero no hace parte de mi vida. Y es muy importante entender que la sana doctrina se vive a través también de la obediencia. No solamente la lectura, sino a través de la obediencia. Entonces vamos con 3 puntos. Se estudia la palabra. Primer punto, leemos la Biblia. Segundo, amamos esa palabra. Nosotros muchas veces no amamos sino las promesas de Dios, pero ¿por qué también no amamos los mandamientos? Hay que amar ese mandamiento. Uno dice, y Dios me prosperará, y Dios hará, y gloria a Dios, porque es una promesa de Dios. Pero es que también Dios me está mandando, vaya, perdone, vaya, ame, vaya con esa misericordia, vaya, haga lo bueno, deje de estar robando, no mienta, deje la cizaña, deje tal cosa. Entonces ahí vemos que obedecer también es vivir la sana doctrina. Y son preguntas para nosotros. Hay versículos que uno no los ama. Cuando Dios le dice a uno, ahí donde vienen las interpretaciones, ¿no? Cuando Dios le dice, si alguien te hiere en la mejilla, ponle la otra. Entonces la gente dice, no, pero venga, o sea, en esto no, en esto sí, y a uno le molesta tener que aplicarla. Yo no le voy a decir a usted que es fácil, pero es una verdad. Y cuando uno encuentra esa situación en el corazón de uno, pues tiene que empezar a trabajar con Dios. Es decir, el Espíritu Santo, revélame esa palabra a mi corazón porque realmente no siento el obedecerla. Uno tiene que ser sincero con Dios para poder vivir la sana doctrina. La sana doctrina no va a ser fácil en cuanto al orgullo de mi corazón. La sana doctrina es fácil para el obediente, para el humilde, para el que realmente entiende la necesidad de vivir bien. Pero cuando hay orgullo en uno, la sana doctrina no le parece fácil, por eso le parece difícil, por el orgullo que hay en el corazón. Luego dice, permanece en comunión, edifícate con otros en amor y en unidad. ¿Alguien más se quiere animar a leer Hebreos 10:24? ¿No? Entonces voy a buscarlo yo, Hebreos 10:24, y alguien que se anime a Efesios 4:15, que es muy importante. Esto es importante para que nosotros lo aprendamos y así podamos reflexionar y preguntarnos. La hermana Janet, ¿cuál tiene usted? ¿Hebreos 10:24? Y la hermana Diana, entonces sí, hermana Janet, léame usted Hebreos 10:24. En este momento tengo Efesios 4, Okay. 4 ¿qué era? 4:15. ¿Y la hermana Diana tiene Hebreos 10:24? Sí, pastora, ya estoy en proceso de buscar lo que había buscado. Bueno, mientras ahí lo lee. Hebreos 10, listo, Listo. ya lo tengo. 24 y Hebreos 25. 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire que la palabra de Dios dice permanecer en comunión. Dice no dejando de congregarnos, edificándonos unos a otros. Más adelante estaremos hablando de lo que significa la iglesia, el lugar, la membresía. Estaremos hablando sobre ese tema si Dios quiere. Pero hoy en día hay una aberración por la congregada, es una cosa terrible. O sea, la gente no quiere buscar el congregarse
por una simple razón, y eso se llama superioridad. Cuando la persona está llena de conocimiento, tiende a creerse superior a los demás. Y cuando va a una iglesia, una de las particularidades de la iglesia, digamos, de las personas, no es que la iglesia somos nosotros, bueno, volvámoslo salón. Es que hay mucha gente imperfecta viviendo en comunidad, que le saca a uno también las imperfecciones. Porque es que es fácil decir que yo tengo amor por el prójimo cuando yo me siento en mi casa a ver YouTube y a escuchar prédicas. Eso es fácil. Uno con eso no necesita mucho amor al prójimo, pues no lo soporta. Imagínense, en la casa de uno, pues uno no se soporta al que no tiene que soportarse, están los de uno. Pero cuando usted va a la iglesia, va al salón, va a ese lugar allí de congregación, usted se tiene que aguantar el hermanito que por todo dice amén, el hermanito que tiene cara de limón, la hermanita que se ríe por todo, la hermanita que se desmayó, la hermanita que todavía, o sea, muchas cosas operan en un salón. Y muchas enseñanzas también operan en un salón. Entonces, Dios es, digamos, hermoso, en donde somos edificados en amor y en unidad en ese lugar. Realmente nadie puede decir que es maduro sino a una iglesia. O sea, es imposible. Porque es que eso se llama engañarse a uno mismo. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque es que allá les falta amor. Oiga, allá les falta como sabiduría. Eso no sabe ni hablar ese pastor o ese líder, miren eso. No, es orgulloso y se cree superior. O sea, no existe un lugar digno en el planeta que pueda recibir tanta grandeza que es esa persona. O sea, no existe lugar que lo pueda soportar. Eso es orgullo, altivez, soberbia. Después estaremos viendo eso, lo que es característico del alma. No vive la sana doctrina. Porque la sana doctrina nos hace vivir en comunidad y no en la comunidad que nos cae bien, es en toda la comunidad, es trabajar con gente difícil, es hablar con gente difícil, es tener que seguir trabajando con gente difícil y estar con esas personas, darle la gloria a Dios por estar allí con ellos, y es reevaluar, perdonar, pedir perdón y seguir. Esa es la sana doctrina. Entonces, el que no permanece en comunidad no la está viviendo, está engañado. Porque el Espíritu Santo jamás te va a aislar de la comunidad. De que Él nos dio y nos dijo que nos preparó para que lleváramos mucho fruto. Y el fruto no se va, usted no va a ver el palo en medio desierto para que las peras y lo que está multiplicando se pudran. No, un palo con fruto se pone en un lugar donde tiene que ser tomado, donde tiene que ser arrancado. Y eso se llama vivir en comunidad. Amén. Luego dice, enseña con amor y claridad. Hermana Yané, Efesios 4:15. Había levantado la mano allí. Comparte la verdad con gracia y sabiduría. Amén. Efesios 4:15. Sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mire qué importante entender este principio, y es que aquí no nos está hablando de crecer en doctrinas humanas, ni crecer en lo que piensan otras personas, sino en crecer en todo en la cabeza que es Cristo. Denme un segundo. Y esto es importante porque hay personas que crecen en el conocimiento de otros, repiten lo que dicen otros, pero no crecemos en Cristo. Entonces, yo digo que uno de los primeros libros que uno tiene que aprender a leer son los evangelios y ver cómo Jesús hablaba, cómo Jesús aplicaba la palabra, cómo Jesús la enseñaba, cómo Jesús la interpretaba. O sea, la vida y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo Jesús, lo hago yo. O sea, el testimonio siempre es Él y debemos crecer en Él. Amén. Entonces aquí se recuerda, la sana doctrina no es solo para saber, es para ser y hacer. Que la verdad de Dios transforme tu vida
y la de otros. Entonces, la sana doctrina tenemos estos fundamentos, hay millones, pero pues hoy vamos a trabajar en estos: estudiar la palabra, amar la verdad, obedecer la verdad, permanecer en comunidad, enseñar con amor y claridad, lo que es el principio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, si usted escucha a un predicador que le mete odio, no está creciendo en Cristo, porque no es un principio bíblico que alguien me haga odiar a mi hermano. No es un principio bíblico que me hagan odiar la iglesia, que me hablen de odio. Hay gente que habla hermoso, pero empieza a decir, no, es que en esa iglesia es que pastora está ocultándolo de esos pastores. No, pero hay enseñanzas que solo se basan en el odio. Una cosa es exponer lo incorrecto, de todas maneras hay que amarlo, así le haya embarrado a esa persona. Hay que perdonarlo, si hizo algo ilegal tiene que pagar entre las autoridades, pero tenemos que amarlo de todas maneras. Pero no podemos enfocar solo nuestra predicación en el odio hacia los demás, porque a veces se basa en eso. Por eso es que hay mucho pasa hoy en día en las iglesias, es eso, hay un odio aberrante por muchas cosas y es eso. Bueno, mis amados y amadas hermanas, ya son las 8:25. Continuamos, si Dios quiere, dentro de 8 días para que podamos seguir con esta parte. Realmente para mí fue pues un tiempo de bendición, espero que para ustedes también. Cada tema que terminemos se estará compartiendo en los grupos de los PDFs, para que ustedes, si lo tienen allí, pues aunque yo doy citas adicionales, no todo está en las diapositivas, se pueda enriquecer, usted los puede descargar. Si usted está por el lado de la Bethesda, pues están en los grupos de la Bethesda, usted puede, ahí lo voy a enviar. Y si están por los grupos de Saetas Holy, porque están en otras ciudades, también se estará subiendo allí. Realmente a todos Dios les bendiga por estar aquí, el Señor les bendiga esta semana, los guarde. Los invito el próximo miércoles a esta misma hora, de 7 a 8:25. Tendremos invitados, el día que yo de pronto no pueda, estará alguien ahí dando esa palabra, pero el objetivo siempre va a estar presente, que es enseñar la palabra de Dios. Oramos para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Bendito Dios de la gloria, gracias por esta palabra, por cada hermano. Bendito Rey, te pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia, que nos des sabiduría y que nos permitas aplicar esa sana palabra, Señor, esa sana doctrina a nuestro corazón. Te damos gracias, bendito Rey de la gloria. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga a mi hermana Amparo, la hermana Karen, el hermano Jorge, hermano Rodríguez, Minerva, Maura Isabel, Natalia, bienvenida a mi hermana, Ángela María, la hermana Janet. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos dentro de 8 días. Dios les guarde.